Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Peña Atanasio, soy del grupo 3M13 de la materia de instrumentación y hoy enseñaré la práctica número 5, sensor de temperatura con diodo LED semiconductor y LabVIEW. Bueno, primero que nada mostremos los circuitos. El circuito que está en la protoboard del lado derecho corresponde a la práctica número 4, sensor de temperatura con diodo LED semiconductor. Si aún se tienen más dudas acerca del funcionamiento de este circuito, en la descripción pondré un link que los llevará a la explicación más a detalle de dicha práctica. En la parte izquierda tenemos un protoboard que enciende ciertas luces. Bueno, en la parte superior tenemos el Arduino. Los cables negro y naranja son una especie de fuentes de alimentación. El negro es la parte negativa y la naranja es la parte positiva. El cable verde es una entrada, es un puerto de lectura del Arduino. Es decir, la protoboard le da le da un voltaje, perdón, al Arduino, el Arduino lo lee y también la computadora. Entonces, pues ya se podrán hacer cálculos y ciertas cosas para encender ahora los LEDs. Estos LEDs son mm, puertos de salida, porque si los configuramos, bueno, así lo configuré. Entonces, de acuerdo a ciertos valores verdadero o falsos, se encenderán estos LEDs. Ahora expliquemos la lógica del programa. Bueno, primero que nada, aquí se ve el Virtual Instrument desarrollado y aquí se ve el panel frontal y el diagrama de bloques. Explicaré el diagrama de bloques porque el panel frontal se aprecia muy bien en el funcionamiento, en el video del funcionamiento que más adelante mostraré. Bueno, aquí se tiene un recurso links de apertura y aquí se tiene un recurso links de salida. Ujú. No sé si se alcanza a apreciar. Mi puntero lo está señalando en este momento. Bueno, entonces esto, el, el recurso lo unimos con un canal de lectura análoga, que es el que recibirá los valores del voltaje del circuito que queramos. Esta constante indica desde qué puerto de entrada análoga vamos a recibir dicha, dicho valor análogo, que en este caso es un voltaje. El puerto es el A0, la entrada análoga A0. Ese voltaje ahora lo mostraremos, o bueno, lo mostraré en un termómetro que implementa una lógica de multiplicar el voltaje por 10 con un operador de multiplicación. ¿Por qué? Porque si recordamos, un volt equivale a 10 grados, 2.0 volts equivalen a 20 grados Celsius y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que se estará mostrando en el termómetro. Luego, ese voltaje va a pasar a otros operadores, operadores numéricos, como aquí se indica. Este voltaje pasará por operadores numéricos, los cuales harán ciertas comparaciones. Si este voltaje es menor a 2 volts, encendemos el LED frío. ¿Por qué? Porque esto significa que la temperatura es menor a 20 grados Celsius. Entonces se encenderá este LED. Aquí se va a encender el LED frío. Si el valor del voltaje está entre el rango de 2 volts y es menor a 3 volts, entonces se encenderá el LED normal. Estas dos condiciones se tienen que cumplir, por eso se unen a una compuerta AND. Entonces, si el voltaje está en estos rangos, se enciende el LED normal. Ahí, y se va a apagar el frío, obviamente. Bueno, finalmente, si estas últimas dos condiciones no se cumplen, ahora se pasará a la tercera, que es que si el valor del voltaje es mayor a 3 volts, significa que
que hay 30 grados Celsius en ese momento. La temperatura es de 30 grados Celsius. Entonces se enciende el LED del calor, que es este, y los demás se apagan. Y bueno, ahora, ¿cómo es que controlamos mm, o cómo es que hacemos que los LEDs se prendan? Bueno, pues estos valores verdaderos o falsos van a ir a, a un canal de escritura digital. Si estos valores están activados, o bueno, si son verdaderos, se encenderá el LED que esté conectado al puerto 4, por ejemplo. Ay, perdón, al puerto 4, por ejemplo. En este caso, que sería el de calor. Si este valor, este de aquí, que se está seleccionando, es verdadero, entonces se encenderá el LED que esté conectado a el puerto 3, al puerto de salida 3. Y finalmente, si este valor del frío es verdadero, se encenderá el LED de del puerto número 2. Entonces, ahora, estos canales tienen que cerrarse. Ya se abrieron con este canal de apertura, con este recurso de apertura links, ya se abrieron desde acá. Ahora se tienen que cerrar, como se está haciendo aquí. Y bueno, todo el programa está dentro de un ciclo while para que se repita siempre, y aquí tenemos un botón de paro. Bueno, ahora sí pasemos al video del funcionamiento. Primero que nada, se enseña el nombre, que es el mío, el nombre del autor. Yo soy Alberto Peña Taracio y aquí se muestra con motivos de verificación. Ahora se muestra la temperatura, que en ese momento era de 15 grados Celsius. Ahí se está calibrando de cierta forma lo que es el instrumento para que se muestren 1.5 volts, que son 15 grados Celsius. Bueno, ahí ya se establece de cierta forma. Ahora, lo que estaba haciendo era colocar una bolsa de hielos sobre el diodo para que la temperatura bajara hasta casi los 0 grados. Si se pudieron percatar, tanto en el panel frontal como en la protoboard, se puede ver que el LED que está más a la izquierda está encendido. ¿Por qué? Porque pues siempre hay frío, ¿no? Si la temperatura es menor a 20 grados, ese LED verde siempre se encenderá. Ahora, lo que estoy haciendo en este momento, o bueno, lo que estaba haciendo en este momento era encender una flama, prender el encendedor para que hubiera calor en este metal. Y al colocarlo sobre el diodo LED, la temperatura subiera sustancialmente. Ahorita se va a poder comprobar. Y es cuando se van a encender los LEDs de en medio, aquí del lado de la protoboard, y en el panel frontal se encenderá el LED normal. Bueno, seguimos esperando un poco a que se caliente. Se sigue calentando. Ah, y también el termómetro se está estabilizando hasta llegar casi a los 1.5 volts o 15 grados Celsius. Bueno, ahí ya estoy colocando el encendedor encima del LED y ya se apreció cómo cambiaron los LEDs tanto del lado de la protoboard como del lado del panel frontal. La temperatura ya llegó hasta los 37 grados. Ahora se va a estabilizar el termómetro y los LEDs cambian. Ahora la temperatura es normal y ahora la temperatura va a ser frío o fría otra vez. Y ya, se vuelve a encender el LED frío. Y básicamente ese es el funcionamiento del, del instrumento virtual que creamos. Este es el primer instrumento virtual creado con LabVIEW. Finalmente enseñamos, bueno, enseño el Arduino, que ya está conectado a la PC. Enseño la protoboard de los LEDs. Ahora la protoboard
que corresponde a la práctica número 4, con motivos de verificación también, para verificar que yo lo realicé. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.